La retrospectiva es realmente del 100%. Supongo que debería haber estado en guardia cuando mi esposa regresó a casa por primera vez de su trabajo en la galería de arte, radiante de alegría por un nuevo mecenas. Pero cuando confías completamente en alguien y nunca, ni una sola vez en 17 años de convivencia, te ha dado el menor problema, al principio quieres darle un poco de margen. Mi suposición inicial estaba equivocada, muy equivocada. Soy Bobby Spra, y mi esposa es Tracy. Nos conocimos en una pequeña universidad en el Medio Oeste hace 18 años, empezamos a salir hace 18 años y nos casamos hace 16 años. Tuvimos una hija hace 14 años y un hijo hace 12 años. Trabajo como programador para una agencia gubernamental. Gano buen dinero, pero no excelente. Ganaba lo suficiente como para que Tracy fuera madre mientras los niños eran pequeños, pero hace 2 años, ella decidió que los niños eran lo suficientemente mayores como para que ella desplegara sus alas y consiguió un trabajo en una galería de arte de alto nivel en la ciudad. Con una semana laboral de 30 horas, ella había estudiado arte en la universidad, así que el trabajo no agobiaba a Tracy intelectualmente en lo más mínimo. Podía hablar y recorrer la galería. Principalmente, dirigía a clientes que vivían un poco mejor económicamente que nosotros. Vivimos en una gran ciudad del Medio Oeste, y había suficiente gente en esa posición financiera para que la galería hiciera un negocio bastante considerable. Como privilegio de su trabajo, Tracy podía socializar con estas personas e inmiscuirse brevemente en su mundo antes de regresar a su vida regular. Ocasionalmente, ambos nos adentrábamos en su mundo, ya que a veces Tracy trabajaba en una gran exposición de la galería, y yo tenía que acompañarla como invitado. Debo admitir que era emocionante pasar unas horas en compañía de personas que se mueven y crean. Los geeks de la informática como yo no suelen tener la oportunidad de relacionarse con CEOs, políticos, abogados y presidentes de bancos. De vez en cuando, Tracy llegaba a casa borracha después de encontrarse con alguna celebridad o persona influyente. Mis hijos y yo nos maravillábamos de que ella simplemente se dejara llevar durante un rato, y luego nos apartábamos de su camino. Cuando la realidad de donde encajaba ella en la imagen de la vida se asentaba, la oscuridad no era una de las mejores cualidades de Tracy. Los niños solían dispersarse a sus habitaciones, a menudo dejándome a mí para soportar sus comentarios sarcásticos sobre nuestras vidas el resto de la noche. La mayoría de las veces, lo tomaba personalmente. En cuanto a mí, estaba en el garaje trasteando con el coche. Durante las últimas semanas, Tracy había estado casi desbordante de entusiasmo por algún agente inmobiliario genial que recientemente se había convertido en un mecenas de la galería. Según Tracy, Jackson Aloysius Fairchild, un millonario de 28 años, recientemente se había mudado a una casa nueva y cara y quería obras de arte para adornar sus paredes y reflejar su posición en la vida. En general, le impresionaba, aunque expresaba la opinión de que también parecía algo absorbido en sí mismo. En varias conversaciones, notaba que era guapo, bien formado y a menudo mencionaba que practicaba varias actividades físicas como el ciclismo y la escalada en roca. Tracy presumía de su nuevo mecenas, así que lo ignoré y dejé que siguiera con ello durante las próximas 2 semanas. Luego, como esperaba, las cosas se calmaron, y nunca volví a escuchar otra palabra sobre Jackson Aloysius Fairchild hasta que lo conocí en la gala de Navidad de la galería unas semanas antes de las fiestas. Debo admitir que era una impresionante especie física, 1,62, 190 libras, y se veía sólido en su costoso traje Armani. También tenía cabello rubio, ojos azules y era extremadamente guapo, incluso desde mi perspectiva. No me esperaba tal cosa. Hablé con él durante unos 30 segundos mientras Tracy nos presentaba, y en ese tiempo, lo vi mirar a mi esposa de pies a cabeza como un tigre a su presa. Sí, ella estaba hermosa esa noche con su falda azul y chaqueta con un toque de escote asomando por debajo de su blusa blanca, pero su mirada era más oblicua que admirativa. Tracy parecía demasiado ocupada con todo lo que estaba pasando para prestar atención, pero yo sí. Tracy fue a socializar, y yo me dirigí al bar. Tomé un trago de Jack Daniels con hielo y encontré a Kenny Taylor, el esposo de una de las compañeras de trabajo de mi esposa, a quien ya había conocido antes y con quien me llevaba muy bien.
Hablamos mucho sobre deportes y coches. Hablé con Kenny un rato y luego socialicé un poco yo mismo. Después de aproximadamente una hora, noté a Tracy hablando en un pequeño grupo de personas y Jackson Aloysie Fairchild estaba completamente envuelto alrededor de ella. Me acerqué al bar, tomé su bebida habitual, un Riesling, y me acerqué al grupo. Me presenté, luego le entregué a Tracy su copa de vino. Luego, tranquilamente me acerqué a la cadera derecha de Tracy y aparté la mano de Jackson, que descansaba allí, de su espalda. Él no dijo una palabra, solo sonrió mientras devolvía la mano a su cuerpo. Charlé con el grupo durante unos minutos. Luego, Tracy se fue a socializar, y yo me dirigí en otra dirección, asegurándome de que Jackson no la estuviera siguiendo. Esperaba ver a Tracy ocupándose de sus propios asuntos mientras me movía, socializando con algunos de sus compañeros de trabajo. Pero después de aproximadamente una hora, no vi a mi esposa por ningún lado. Mirando alrededor por segunda vez, tampoco vi a Jackson. Mi sentido arácnido falló, e hice un esfuerzo concertado por encontrar a Tracy. Al no encontrarla en la galería, salí por la puerta principal y comencé a dar vueltas alrededor de la galería. Había pequeños grupos de personas con abrigos de pie en el estacionamiento, hablando, aparentemente a punto de irse, pero Tracy seguía desaparecida. Justo entonces, noté a una pareja acurrucándose en un Jaguar XJ negro. El auto estaba encendido, y la pareja estaba sentada abrazada en el asiento trasero. No me molesté en comprobar si era Tracy y Jackson. Decidí que sí, me acerqué al auto y abrí la puerta junto a la mujer. Los ocupantes retrocedieron, así que todo lo que pude constatar fue que estaban, si no besándose, entonces cerca de hacerlo. Es hora de irse de aquí, ahora, dije en mi tono más educado pero firme. Nosotros solo, tartamudeó Tracy mientras Jackson sonreía con suficiencia. No me importa, es hora de irnos, dije en voz baja pero firme. De verdad, Bobby, tienes que venir y escuchar este sistema de sonido, dijo Jackson. Es absolutamente cristalino. El sistema estéreo estaba encendido, y sonaba música de concierto, pero no creo que ninguno de ellos estuviera escuchando música. Otra vez será, Jackson, realmente deberíamos irnos, dije en mi voz más casual. Saqué a mi esposa del auto, y caminamos hacia donde estaba estacionada mi Ford F-150. Espera, no puedo irme, la fiesta aún falta 2 horas. Tengo que quedarme todo el tiempo y ser uno de los anfitriones, dijo Tracy con insistencia en su voz. Si tu jefe tiene un problema con eso, puede llamarme directamente, dije. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? De verdad, escuchamos el sistema de sonido de su auto, es increíble, dijo con un tono de asombro en su voz. Respondí, pero no había asombro en mi voz. Tracy siguió fingiendo inocencia, y durante las próximas semanas, las cosas estuvieron tranquilas entre nosotros. Pero eventualmente, me animé, y las cosas volvieron a nuestra existencia normal. Entonces, unos meses después, me sorprendió cuando Tracy me dijo que había aceptado una invitación a la cabaña de Jackson en el lago para un fin de semana del 4 de julio. Íbamos a ser nosotros, el jefe de Tracy y su esposa, y otras 2 parejas casadas que eran amigas de Jackson. Saldríamos el viernes por la tarde y nos quedaríamos hasta el mediodía del domingo, y Jackson iba a hacer barbacoa ambos días con un bar completo, natación, paseos en bote y lo que estuviera disponible. Comencé a protestar, pero Tracy simplemente dijo que lo haríamos, se dio la vuelta y se alejó de mí. De hecho, el fin de semana comenzó genial. Pasamos unas horas en el lago en el velero bastante grande de Jackson. Todas las mujeres lucían geniales en sus bikinis, y los chicos no se veían tan mal con sus trajes holgados. A decir verdad, Jackson probablemente tenía el mejor cuerpo de los 5 chicos, aunque afortunadamente no parecía que estuviera mejor dotado que los demás. Y Tracy, a pesar de ser la segunda mayor de las 5 mujeres, probablemente tenía el mejor físico. Su bikini negro mostraba sus senos de 36 y su trasero redondo sin dejar demasiada piel al descubierto.
Jackson había instalado una parrilla estupenda en el patio trasero de su cabaña, e incluso tenía una nevera completamente surtida con cerveza, vino y hielo para tragos mezclados. Sacó una variedad de filetes marinados y comenzó a colocarlos en la parrilla mientras todos estábamos sentados en sillas junto a la parrilla y bebíamos nuestras bebidas preferidas. Jackson actuaba como un anfitrión amable y, hasta ahora, se estaba llevando bien con Tracy, quien parecía estar manteniéndose un poco más alejada de él que en Navidad. La noche transcurrió espléndidamente, y alrededor de la medianoche, todos nos dispersamos hacia nuestras habitaciones. Jackson, como hombre soltero, fue solo a la habitación principal. El sábado comenzó con una visita a un pequeño pueblo adyacente al lago. Era una pequeña trampa para turistas con todo tipo de tiendas lindas, y la mayoría de las mujeres volvieron a casa con algunas cosas. Luego comimos un almuerzo suntuoso de sándwiches Hero y jugamos un partido de voleibol. Después de que terminó el juego, comenzaron las libaciones y, por la noche, se asaron salchichas y cerdo desmenuzado. Disfrutamos de otra gran cena, y después de sentarnos a charlar durante un par de horas, el jefe de Tracy, Lou, sugirió que él y yo diéramos un paseo alrededor del lago. Considerando todo lo que comimos y bebimos, decidí que era una gran idea prepararme para la segunda ronda. Nos llevó unos 30 minutos dar la vuelta al lago, y cuando regresamos, el grupo se había trasladado de la mesa a sillas y tumbonas. No me sentí muy feliz cuando vi a Tracy sentada en una tumbona con la espalda hacia Jackson y sus brazos alrededor de su cintura. Al acercarnos, Tracy sonrió y se levantó de encima de Jackson, pero no parecía tener demasiada prisa, aunque debía saber que no me complacería demasiado. Nunca me miró a la cara, pero se acercó y se sentó en la silla junto a mí durante la mayor parte del resto de la noche. Varias veces durante la velada, sorprendí miradas entre ella y Jackson cuando pensaban que yo no estaba mirando. Como la noche anterior, la fiesta comenzó a disolverse alrededor de la medianoche. Pero mientras las otras 3 parejas se dirigían a sus habitaciones, Tracy me pidió que la acompañara en silencio a la cocina. Cuando llegamos allí, me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche y anunció: «Jackson me ofreció dormir en su cama esta noche». Acepté su oferta. Debo haber perdido el conocimiento y golpeado mi cabeza porque pensé que Tracy acababa de decirme que iba a dormir con Jackson en su cama. La miré como si tuviera 3 ojos, y ella se dio cuenta de que no estaba muy seguro de haberla entendido correctamente. «Esto no tiene nada que ver con el amor, esto es puramente sobre sexo, Bobby», comenzó. «He sido completamente fiel contigo durante 17 años. Eres el único hombre que amo. Pero quiero tener sexo con Jackson. Me excita, y quiero ver cómo se siente otro hombre. Después de esta noche, volveré a ser tu esposa absolutamente fiel por el resto de nuestras vidas. Pero creo que me debes una noche». No sé cuánto tiempo estuve parado con la boca abierta. Mi esposa acababa de decirme que iba a dormir con otro hombre porque quería, ¿y yo le debo eso? «Solo sobre mi cadáver dormirás con él», finalmente murmuré. «Esto no es una negociación, Bobby. Tómalo por lo que es. Hoy soy de él, mañana, y por el resto de mi vida, seré tuya», dijo firmemente. «No estés tan seguro de eso, cariño. Recuerda, cada acción tiene consecuencias», advertí. «Maldición, Bobby», me dijo en un susurro. «¿Tienes que ver todo de manera tan blanco y negro? Es una noche, por amor de Dios, una noche, y eso es todo. Y lo vas a arruinar para todos. Una noche. Nunca pensamos que resultarías tan poco cooperativo. Probablemente debería haberme callado y haberlo hecho a tus espaldas, pero tenía miedo de que si te enterabas, estaríamos acabados. Así que decidí que si te enterabas y me dejabas ir, no sería engaño», explicó. Se dio media vuelta y se alejó. Mientras salía de la cocina y entraba en la sala de estar, vi a Tracy tomar la mano de Jackson y dirigirse hacia el dormitorio principal. Creo que la borrosidad de mi visión se debía a las lágrimas que rodaban por mis ojos. Caminé hasta el bar cerrado y me serví un trago de Jack. Me llevó unos 5 minutos terminarlo,
y cuando lo hice, caminé hasta el dormitorio principal y me quedé fuera de la puerta muy quieto. Podía escuchar los sonidos de dos personas teniendo sexo. Mi vida tal como la conocía había terminado. Bebí varios tragos de Jack, tratando de averiguar qué debería hacer a continuación. Mi primer impulso fue irme y solicitar el divorcio lo antes posible, pero la idea de tener que renunciar a mis hijos la mayor parte del tiempo me mantenía en alerta. No veía nada bueno en esta decisión ni para mí ni para ellos. Por otro lado, mi esposa estaba en la cama de otro hombre en este momento, y sabía que no podía aceptarlo. Consideré brevemente prender fuego a la casa y matarnos a todos, pero la cordura se impuso. Luego parecía desmayarme por un tiempo porque cuando miré el reloj, eran las 3 de la mañana y todo estaba tranquilo en la casa. Tambaleante, me dirigí a la habitación que Tracy y yo nos habían asignado. La cama estaba hecha porque estaba vacía, tal como sabía que estaría. Me acosté directamente sobre las cobijas y dormí profundamente durante las próximas horas. Despertando a las 7:30, fui al baño contiguo, me duché rápidamente y me cepillé los dientes antes de dirigirme a la cocina. 3 otras parejas ya estaban despiertas y desayunando huevos revueltos y tocino. Marne, la esposa del jefe de Tracy, era claramente la cocinera principal, y me ofreció un plato mientras los demás murmuraban sus buenos días. Podía decir por la forma en que todos me miraban de reojo que estaban bien conscientes de lo que había sucedido. Sé que mi rostro se enrojeció y se encendió porque el nivel de humillación era insoportable, admití. «Está bien, Bobby. Todos lo hemos visto antes», dijo Marne con simpatía, y los demás asintieron con la cabeza en acuerdo. «Jackson lo ha hecho 3 o 4 veces más. Es un macho alfa, y cuando ve algo que quiere, va tras ello. Así es como es. También estoy inclinada a pensar que realmente disfruta de la humillación, y creo que las mujeres también caen en ello», agregó Lou. «Pero no creo que haya nada personal en esto. Es solo la forma en que es», concluyó ella. «Entonces, ¿qué pasó con las otras parejas a las que les hizo esto?», pregunté. «Hasta donde sé, siguen casadas. Es un poco tonto deshacer un matrimonio de muchos años por una aventura de una noche, si lo piensas», dijo Marne, «especialmente con niños y todo», agregó Joanna, una de las otras esposas. «¿Quieres decir que está buscando mujeres casadas con hijos para que las esposas puedan usar a los niños como palanca para una aventura?», pregunté incrédulo. «Supongo que sí», intervino Ralph, el esposo de Joanna. «Pero en realidad es un buen tipo, excepto por un pequeño detalle. Lo conozco desde la universidad, y si eres amigo suyo, es un amigo de por vida. Así que puedo perdonarle ese detalle, especialmente porque no perjudica a la pareja a largo plazo. De hecho, sé que el año pasado Jackson convenció a su última conquista y a su esposo para que compraran un condominio en Carolina del Norte, y Jackson se queda con ellos siempre que está en la zona». En ese momento, escuchamos gemidos provenientes del dormitorio principal. Era Tracy, y podía decir por los sonidos que el sueño con Jackson de anoche obviamente incluía esta mañana. Todos en la mesa se ruborizaron de vergüenza, y yo me puse blanco de ira. «¿Por qué no terminamos el desayuno en la terraza?», sugirió Marne. Tracy y Jackson se nos unieron en la terraza unos 30 minutos después, duchados y luciendo muy satisfechos consigo mismos. Tuve que admitir que Tracy irradiaba una belleza radiante y no parecía demasiado preocupada porque todos supieran lo que acababa de hacer. Tenía un plato de desayuno en sus manos y de inmediato se acercó a la tumbona en la que yo estaba sentado y se sentó en el borde mientras reorganizaba mis piernas para ella. En este punto, ella me daba la espalda, pero podía ver el enrojecimiento de su espalda desde detrás de su camiseta sin mangas. También pude distinguir la marca de mordida en su hombro derecho justo debajo de las tiras de su camiseta sin mangas y sujetador. No me saludó con nada más que un gesto con la cabeza mientras se sentaba, y no vi razón para romper el silencio. «Entonces, ¿cuáles son los planes de todos para la tarde?», dijo Jackson con su acogedora voz de anfitrión. «Creo que deberíamos regresar y dejar que los niños pasen un rato con nosotros después del almuerzo, ¿no te parece, cariño?», dije hacia la espalda de Tracy.
Ella vaciló por un segundo, y por la forma en que su cabello y cabeza se movieron, me di cuenta de que me estaba mirando con los ojos en blanco, una de esas cosas que te das cuenta cuando has estado juntos tanto tiempo como nosotros. Como estaba sentada frente a los demás, todos podían verla rodar los ojos, y me costó mucho esfuerzo no levantar la mano y darle un golpe en la engañosa nuca. Esperaba que estuviéramos aquí por un tiempo más y quizás volviéramos a navegar, querido, respondió ella con frialdad. No, definitivamente tenemos que regresar. Termina tu desayuno, yo me encargaré de las ruedas del coche a las 10, dije, dirigiéndome de nuevo a la casa. Cargué el coche en tiempo récord. Tracy estaba terminando el desayuno cuando regresé a la terraza. Agarré su muñeca, saludé a todos, me despedí apresuradamente del resto del grupo y prácticamente arrastré a Tracy hacia el coche. No necesité mirar a nadie a los ojos para saber lo que estaban pensando. Lo sabía porque ya lo había pensado. Manejamos en silencio durante los primeros 45 minutos, excepto que la radio estaba encendida, y Tracy miraba principalmente por la ventana del pasajero. Creo que tenía miedo de que si miraba directamente hacia adelante y yo veía su rostro, comenzaría una explosión, así que simplemente miraba hacia otro lado. Finalmente, no pude soportarlo más. ¿Valió la pena?, le pregunté a medio susurro, medio hablando con ella. No se movió durante un par de segundos, luego vi que respiraba profundamente. Se giró hacia mí. Sí, sí, fue maravilloso, dijo, mirando hacia algún lugar en la distancia. No exactamente la respuesta que esperaba. No sabía qué esperar, pero no pensé que me contarías la terrible verdad. Quizás esperaba un poco de tartamudeo, un poco de verdad, mucha retractación, tal vez una disculpa, pero no toda la verdad. Y por la expresión en su rostro, me di cuenta de que era la verdad. 2017 años, 2 hijos, todo lo que hemos construido juntos, ¿y todo eso en una noche?, pregunté. Se giró ligeramente hacia mí en su asiento y me miró con una expresión triste, casi resignada. Depende de ti, Bobby, dijo. Como te prometí, fue solo una vez, y ahora seré tuya tan devotamente como lo fui antes de anoche. Fue una noche increíble, y ahora ha terminado. Pero si puedes perder tu amor por mí tan rápidamente y destruir nuestra familia, entonces estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero créeme, tomaré a los niños y me aseguraré de que sepan que tú destruiste nuestra familia. Me quedé atónito en silencio. Ni siquiera una disculpa, y ella me culpaba por la ruptura de nuestra familia. Ella y Jackson seguramente lo habían planeado bien. Nunca había visto a Tracy así antes, y definitivamente no me gustaba. Entonces, ¿puedo asumir que la sesión de esta mañana con Jackson fue diseñada para humillar?, pregunté. No exactamente. Él quería tener una vez más antes de que me convierta en la esposa fiel de mi esposo. Está dispuesto a vivir bajo mis reglas, explicó. Paramos en casa de un pariente para recoger a los niños. Cuando llegamos, a Tracy le pareció que nada había cambiado. Aunque me llevaba muy bien con los padres de Tracy, Ron y Judy, apenas podía mirarlos a los ojos. Sentía que de alguna manera sabían que Tracy había sido engañada, y me sentía avergonzado y humillado. Quería gritar la verdad sobre su hija, pero sabía que ese no era el momento ni el lugar. Todo el tiempo que estuvimos allí, Tracy tenía una expresión de perplejidad en el rostro. Definitivamente disfrutaba de mi incomodidad y del hecho de que tenía la ventaja. Pensé para mí mismo que esta definitivamente no era la forma correcta de hacer las paces. Al final de la noche, Tracy se metió en la cama después de mí. Me acosté mirándola, y ella se subió encima de mí y se acomodó detrás de mí como una cucharita. Hoy no, dije. No hay absolutamente nada que puedas hacer para que me levante por ti. Tendrás que conformarte con lo que te dieron anoche y esta mañana. Por primera vez desde el sábado por la noche, Tracy mostró debilidad. Parecía herida y sorprendida de que hubiera rechazado sus avances en uno de nuestros pocos momentos juntos. Pero, ¿no me deseas? Jackson dice que esa es casi una respuesta automática de los hombres en situaciones como esta.
De verdad, entonces no solo es un genio en bienes raíces sino también un terapeuta sexual. Entonces debería haberte advertido que algunos hombres no ven lo que hiciste como un desafío sexual. Algunos de nosotros lo vemos como una traición total, y vomitar podría ser más apropiado que el sexo. Los ojos de Tracy se abrieron aún más de lo que habían estado en todos nuestros 17 años juntos. Nunca le había hablado así y nunca le había maldecido. Me giré sobre mi espalda y fingí quedarme dormido. Pude escucharla llorar suavemente. No me importó. Hice una cita con un abogado de divorcios de buena reputación para la semana siguiente. La reunión no fue bien, por decirlo menos. Marcus Rastan tuvo que explicarme 2 veces que mis opciones realmente se reducían a renunciar a la mitad de mis activos y los niños, o esperar por el bien de los niños y luego renunciar a la mitad de mis activos si nos divorciábamos cuando fueran adultos. Todos conocemos a padres que viven sus vidas por sus hijos, y luego cuando los hijos se van de casa, los padres ya no tienen nada en común y se divorcian. Ese es exactamente el escenario que mi abogado me describió. Ser un superpadre durante los próximos 6 años, y luego divorciarme de Tracy una vez que los niños ya no fueran un problema. Al menos en mi caso, no tenía que preocuparme porque Tracy saliera a la calle si me estaba diciendo la verdad sobre mantener su promesa. Esto es lo que hice. Si mis hijos estaban involucrados en una actividad, generalmente yo era el padre responsable y me aseguraba de que Tracy también estuviera involucrada. ¿Por qué debería ser yo el único sentado en una recaudación de fondos para el club de sellos o trabajando en un proyecto de carpintería? Éramos los padres a los que todos miran y sacuden la cabeza. En el aspecto físico, no toqué a Tracy sexualmente durante 6 meses hasta que me dijo que tendría que empezar a salir de la casa si no quería cumplir con mis deberes conyugales. Como yo estaba listo para gastar la pasta yo mismo, literalmente, pude adoctrinarme pensando que podía tener sexo con Tracy de la misma manera que ella lo había hecho con Jackson, solo sexo y nada más. Después de todo, ella seguía siendo una mujer hermosa. No me veía obligado a tener sexo con un troll. No era bonito, pero nuestra primera noche juntos marcó el tono de lo que vendría en los próximos años. Tuvimos una noche de cita en uno de nuestros establecimientos italianos favoritos, y le serví a Tracy 2 vasos más de vino de lo habitual. ¿De dónde ha salido eso?, me preguntó en un susurro. Santo, Bobby, ¿tengo que esperar realmente otros 6 meses para una repetición? No pude responder esa pregunta, así que no dije nada y la abracé por detrás. Es cierto que cada vez que recordaba a Tracy con Jackson, me estremecía, y no había nada tierno en nuestro acto amoroso. Aunque parecía disfrutarlo, nunca se quejaba, aunque rara vez nos abrazábamos o hablábamos suavemente después como solíamos hacerlo antes de ese momento. Todo parecía volver a la normalidad, pero cada semana hacía que un investigador privado viniera para asegurarme de que cumpliera su palabra conmigo y no estuviera saliendo con Jackson ni con nadie más. Gasté mucho dinero para conseguir algo de tranquilidad. 6 años después, nuestro hijo menor, Terry, se fue a la universidad en Michigan State. Melissa ya estaba en Michigan State, así que cuando Terry tomó su decisión, tuvimos una pequeña guerra entre los niños durante todo el verano antes de que ambos se fueran a sus respectivas escuelas. Como Terry era solo un estudiante de primer año, vivía en un dormitorio en el campus, y Tracy y yo lo ayudamos a mudarse la semana antes de que comenzara la escuela. Ni Tracy ni yo recordamos haber tomado ni la mitad de las cosas que Terry se llevó consigo. Lo llevamos a Michigan State el jueves y nos quedamos la mayor parte del fin de semana, y salimos de casa tarde el domingo por la noche. Exactamente 30 días después, el martes por la tarde, llamé a los 2 niños por teléfono y les dije en voz baja y calmada que iba a divorciarme de su madre porque me había engañado con otro hombre unos años antes. Ambos estaban devastados. Pensé que ustedes 2 eran muy buenos juntos. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Melissa casi gritó por teléfono. Siempre pensé que éramos buenos juntos también, pero tu madre me engañó con Jackson Aloy Fairchild hace 6 años cuando fuimos allí, junto con otras parejas, para un fin de semana del 4 de julio.
Me dijo que lo iba a hacer primero para no andar a escondidas a mis espaldas, y luego declaró que permanecería fiel a mí por el resto de nuestras vidas juntos. Ella no lo vio como un engaño, pero yo sí, y luego le dije que no iba a aguantarlo. Habría consecuencias si lo hacía, pero al parecer ella y Jackson lo habían planeado, y ella me dijo que si la dejaba, no solo se quedaría con la mitad de nuestras cosas, sino que también se quedaría con ustedes dos y los pondría en mi contra. No podía perderlos a ambos también, así que capitulé y simplemente lo soporté hasta que ustedes llegaron a la mayoría de edad, y estaba seguro de que lo entenderían. Terry habló primero. «Maldita sea», exclamó. ¿Te dio alguna razón para hacer esto aparte del hecho de que solo quería tener sexo con un hombre que ella pensaba que era sexy? No fue gran cosa, ella simplemente pensó que me daría por vencido para no perderlos a ustedes dos, y en cierto sentido, tenía razón, papá. ¿Sigue merodeando cerca de ti?, preguntó Melissa. No, por lo que puedo decir, cariño, respondí. Ha tenido un investigador privado siguiéndola una semana al mes desde entonces, y según él, ha cumplido su promesa y no ha cometido ningún error. Entonces, ¿por qué no puedes perdonarla?, preguntó Terry dudoso. Han estado casados durante 22 años, y solo lo ha hecho una vez. Una vez fue más que suficiente, Terry, dije, tratando de contener mi creciente ira. ¿Qué amor sentía ella por mí cuando pasó la noche en la cama de otro hombre? ¿Qué respeto me mostró cuando tuvo sexo con él a la mañana siguiente, y todos escuchamos a los dos haciéndolo juntos? Perdónenme, hijos. No tengo la fuerza para perdonarla. Me quedé con ella para mantener unida a la familia. Los quiero, chicos, respondió papá. Gracias, papá, realmente apreciamos que hayas mantenido las cosas juntas por nosotros, respondió Melissa. ¿Ya lo sabe ella?, preguntó Terry. Ella lo sabrá dentro de unos minutos. La están sirviendo a las 4 en su oficina, dijo papá. Oh, papá, mala jugada, dijo Melissa frente a su jefe y compañeros de trabajo. Ella estará destrozada y humillada. No le hagas eso, papá. Es demasiado tarde, cariño. Además, lo planeé a propósito de esa manera. El jefe de ella y su esposa estaban entre los que estaban en la casa del lago cuando todo sucedió, y si crees que no estaba lo suficientemente humillado como para eso, imagina cómo me sentí cuando tu madre empezó a gemir durante el sexo con Jackson la mañana siguiente. Quería exhalar y morir, así que no, realmente quiero que sienta el dolor de la humillación, aunque no esté de acuerdo con ello, papá. Supongo que lo entiendo, papá. Estoy contigo, papá. Te respaldo completamente, repitió Terry. Mi teléfono celular sonó a las 4:07. Sí, respondí. Estoy camino a casa, bastardo, y cuando llegue allí, te voy a patear en los huevos hasta la próxima semana. Tracy gritó por teléfono. Apuesto por el remordimiento y las lágrimas solo para mostrarte lo que sé, respondí antes de terminar la conversación. Me senté en la sala de estar viendo ESPN hasta que escuché la puerta del garaje abrirse y el auto de Tracy llegar. Apagué el televisor y me puse de pie. Si iba a atacarme, quería poder defenderme. Hasta este momento, nunca había golpeado a una mujer, pero lo haría si fuera necesario. Como de costumbre, Tracy entró por la sala trasera, y parecía estar ardiendo. Se acercó directamente a mí hasta que me giré ligeramente hacia la derecha para que no pudiera patearme en los huevos con su pie derecho dominante. Es un antiguo movimiento de lucha. También levanté ambas manos en postura defensiva. En este punto, Tracy se detuvo, me miró de arriba abajo como si estuviera pensando en una forma de golpearme, y luego se derrumbó en el sofá sollozando. Pensé que estábamos bien. Pensé que estábamos bien, murmuró. En todos estos años, nunca una vez mencionaste divorciarte de mí. Tú estabas bien, así que pensaste que nosotros estábamos bien, dije calmadamente. Pero cumplí mi promesa contigo. No había dormido con nadie desde Jackson en el lago, y no iba a dormir con nadie más. Guardaste tu promesa,
pero 16 años antes de eso, me hiciste un juramento que simplemente tiraste a la basura esa noche. Te pedí que no lo hicieras, pero ibas a hacerlo de todos modos y me amenazaste con quitarme a mis hijos. No podía permitir que hicieras eso. Para mí, la presencia de ella simplemente completó el círculo que comenzaste en la casa del lago hace 6 años. En cuanto a la crueldad, tu domingo por la mañana con todos nosotros en la casa fue el momento más humillante de mi vida. Puedes estar seguro de que obtuve mi venganza, Tracy continuó sollozando. Pero vi un destello de reconocimiento en su rostro. Hace 6 años, me dijiste que tu noche con Jackson Aloysia Fairchild valió la pena, que fue maravilloso. ¿Sigues pensando eso? Pero cumplí mi promesa. He sido completamente fiel contigo desde entonces, durante más de 6 años, sollozó. Entonces, ¿cuánto puedes prometer?, respondí rápidamente. Si tu juramento solo es válido por 16 años, tu promesa es válida por la mitad de ese tiempo, digamos 8 años, ¿Bobby? Lo siento si este incidente es la razón por la que nos estamos divorciando, pero te dije que no engañé, dijo Tracy. Sí, lo hizo, insistí. Solo porque me lo dijiste antes en lugar de andar a escondidas por mi espalda no lo hace correcto. No lo discutimos, tú y él. No acordamos eso, tú y él. Y luego rompiste tus votos conmigo. Te arrepientes del divorcio al que llevó, pero no te arrepientes del acto. Nunca te arrepentiste de la acción. No te di una licencia. No llegamos a algún acuerdo para que tú tuvieras una licencia. Simplemente te la diste tú misma y pensaste que aceptaría tu estúpida decisión. Me arrancaste el corazón ese fin de semana, Tracy. Y en el camino a casa, me dijiste que era mi problema y tenía que lidiar con él, o me llevarías a mis hijos. Eso te suena a amor porque ciertamente no lo es para mí, concluí. Ella simplemente me miró, atónita. Tracy consiguió un buen abogado, y él convenció al juez de que necesitábamos ir a terapia de parejas. En la primera sesión, la consejera, una mujer joven y bonita de unos 30 años, me preguntó por qué pensaba que no podía superar la infidelidad de Tracy, especialmente porque ella no iría a mis espaldas a dormir con Jackson. La miré como si tuviera 2 cabezas, luego le pregunté si alguna vez había estado casada, sin darme cuenta del anillo en su mano izquierda. Mi estado civil no tiene nada que ver con tu respuesta, señor Sprague, dijo, un poco a la defensiva. Respuesta equivocada, dije, levantándome para irme. Ambas mujeres se quedaron inmóviles mientras me alejaba. Más tarde esa noche, recibí una llamada de Ron y Judy, los padres de Tracy. Quiero mucho a los padres de Tracy. Mis propios padres murieron hace unos años, y desde su muerte, me he acercado aún más a Ron y Judy. Ellos correspondieron de todo corazón, pero sabía que tenían que estar del lado de su hija en este caso. Eso es lo que hacen los padres. No he hablado con ellos desde que Tracy fue demandada hace unas semanas. Ambos estaban en la línea con el altavoz activado. Judy inició la conversación después de los saludos. Bob, ¿por qué eres tan obstinado?, dijo. Sabes que Tracy te ama con todo su corazón. Sabes que cumplió su promesa contigo de no tener relaciones sexuales con nadie más nunca más. Entonces, ¿por qué eres tan poco cooperativo? ¿Qué exactamente te dijo sobre ese fin de semana? Bueno, querida, nos dijo que ustedes dos hablaron sobre ella teniendo sexo con algún tipo por una noche, y luego prometió que sería fiel a ti para siempre. Nos dijo que ella te lo dijo, no andando a escondidas por tu espalda como podría haberlo hecho porque realmente te ama y no quiere perderte, explicó Judy. Esa es aproximadamente la mitad de la historia, mamá. ¿Están ustedes dos sentados?, pregunté. Di lo que tengas que decir, Bobby. Estamos sentados, respondió su padre bruscamente. No hablamos sobre ella teniendo sexo con Jackson Eloya Fairchild. Ella y Jackson hablaron. Me dijeron que no tenía voz ni voto, que iba a suceder, y si quería armar un escándalo, ella se llevaría a los niños y los pondría en mi contra. Le advertí que no lo hiciera,
pero no hizo ni maldita diferencia. Así que se divirtieron esa noche, y solo para asegurarse, se divirtieron nuevamente esa mañana cuando todos estábamos en la sala hasta que tu hija se puso demasiado ruidosa, y nos fuimos al patio trasero. Nunca había sido tan humillado en mi vida. Hasta en el camino a casa, Tracy me dijo lo genial que fue el sexo. ¿Eso suena como una esposa amorosa? ¿Eso suena como alguien que realmente se preocupa por su esposo? Para mí, no. ¿Pero tú te quedaste con ella durante otros 6 años?, preguntó su padre. No, me quedé con mis hijos durante otros 6 años. Pero el amor comenzó a morir esa noche y continúa muriendo cada vez más cada día. Nunca la amaré de la forma en que solía hacerlo, dije. Escuché a Judy llorar. Lo siento, hijo. No sabíamos toda la historia, dijo Ron. Deberíamos habernos dado cuenta de que tenía que ser peor para que simplemente te alejaras. Gracias por quedarte todos estos años por los niños. Tracy y su abogado hicieron todo lo posible para retrasar el proceso, y el divorcio tardó aproximadamente 1 año. No sé, tal vez Tracy pensó que perdería la voluntad de luchar y simplemente me quedaría casado. Debe haber sabido que eso no iba a suceder, aunque yo no lo entendía en ese momento. Ser un padre involucrado mientras mis hijos crecían me ayudó mucho en mi posición social y también me dio una visión de la vida personal de algunos otros padres. Conocí a muchas más personas divorciadas en mi grupo de edad de lo que suelo hacer y usé ese conocimiento a mi favor. Cuando mi divorcio finalmente se hizo oficial, hice viajes de un día o fui a restaurantes y clubes de baile los fines de semana, y casi siempre tenía un compañero de conversación interesante. Muchos de ellos eran madres divorciadas de amigos de los amigos de mis hijos, y otros eran amigos de amigos. Supongo que el viejo adagio de que todo está ahí afuera si uno quiere buscarlo resultó ser cierto. Tuve sexo con más frecuencia y con más parejas que antes de casarme. La vida no era mala si ignorabas el vacío en mi corazón que Tracy había creado. Después del divorcio, me mudé a un apartamento de 3 habitaciones porque quería que mis hijos tuvieran un lugar donde pudieran quedarse conmigo si así lo deseaban. Sé que al principio estaban enojados con Tracy después del divorcio, pero imaginé que eventualmente lo superarían y tal vez dividirían el tiempo entre los dos hasta que se instalaran permanentemente. Por su bien, esperaba que ella y Tracy llegaran a algún tipo de acuerdo, pero no iba a ser el intermediario en ese trato. Tracy había hecho cosas malas a los 3, y no iba a tratar de facilitar su regreso a la vida de los niños. No me sorprendió que ambos niños eligieran vivir conmigo durante sus vacaciones universitarias, pero lo que me sorprendió fue lo rápido que los padres de Tracy regresaron a la familia. Escuché muy poco de ellos durante el proceso, y comprensiblemente, pero unos 2 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, Judy me llamó y me preguntó si podíamos encontrarnos para cenar en Majano, un buen restaurante italiano en nuestra ciudad. Considerando lo bien que nos llevábamos antes del divorcio, no vi razón para no ir, y los 3 pasamos una gran velada. La noche comenzó incómoda cuando tanto Ron como Judy se disculparon por el comportamiento de Tracy y por cualquier animosidad que pueda haber surgido porque la estaban apoyando, al menos hasta que supieran el resto de la historia, por así decirlo. Les dije que la disculpa estaba aceptada y que entendía que estaban apoyando a su hija. Luego les pregunté si podíamos cambiar de tema, y a partir de ese momento, la noche mejoró a pesar de los comentarios y lágrimas ocasionales sobre lo que podría haber sido. Tener a Ron y Judy de vuelta en mi vida me dio una sensación de normalidad, y creo que ellos disfrutaban de mi compañía tanto como yo apreciaba la suya. Rara vez hablábamos de Tracy excepto para recordar algunos eventos del pasado. Nos reuníamos tal vez un par de veces al mes mientras los niños estaban en la escuela, y cuando volvían a casa, estábamos juntos aún más a menudo. Solo era cuestión de tiempo antes de que presentara a una 6ª persona en nuestras pequeñas reuniones. Amy y yo comenzamos a salir unos 18 meses después del divorcio. Para entonces, ya estaba saliendo, no buscando realmente a Miss Correcta. Cuando Amy y sus amigas entraron al restaurante donde los niños y yo estábamos cenando el sábado por la noche, ella y 3 de sus amigas se sentaron frente a nosotros.
Y aunque no les prestaba mucha atención, mis hijos eran mi primera prioridad. «Oye papá, ¿ves a esas mujeres que acaban de sentarse?», preguntó Melissa, jadeando ligeramente. «Todas se ven bien, y 3 de ellas no llevan anillos de bodas». «Jesús, Melissa, no necesito que seas mi aliada», respondí. «Ella tiene razón, papá. Hay algunas bombillas en la mesa», añadió Terry. Miré hacia atrás, los niños tenían razón. «Demonios, tal vez realmente necesito que seas mi aliada», dije a Melissa. Después de terminar la cena, yo estaba conduciendo, así que le di las llaves a Melissa y les dije a los niños que encontraría un Uber a casa. Luego me acerqué a la mesa y me presenté a las encantadoras damas, quienes rápidamente me invitaron a unirme a ellas mientras comían. Tomé un trago de Bourbon Eaglerer. «¿Qué? ¿Abandonaste a tus hijos para coquetear con nosotras?» «¿Qué tipo de padre eres?», preguntó Jennifer, la rubia de cabello largo, sentada en una mesa redonda a 10 horas de distancia de mí. «Soy un padre que conoce el buen gusto de sus hijos. Así que cuando señalaron que 3 de ustedes no llevaban anillos de bodas, tuve 2 opciones: ir a casa a ver el juego de béisbol y recibir un montón de basura de esos mismos niños, o venir aquí, tal vez hacer el ridículo, pero al menos obtener más respeto de los niños. Y siempre me dijeron que es igual de fácil amar a una hermosa madrastra que a una fea», respondí. «Big Guy», dijo la morena casada que estaba a mi derecha. «Nada especial, solo un tipo seguro de sí mismo con 2 hijos brillantes y parlanchines y buen gusto». «Así debería ser», la madre aquí. Todas rieron, incluso Rose, a quien molesté. «Y por eso, grandote, tienes que contar tu historia primero a la clase», respondió con una sonrisa. Así que les conté a 4 extrañas una versión resumida de mi vida, contando rápidamente mi anterior matrimonio de 17 años y el posterior divorcio. «No es suficiente, Romeo. Si eres tan buen tipo, ¿cómo es que tu esposa se fue?», preguntó Angélica, la diosa de cabello negro. «Hay 3 de nosotras aquí que hemos pasado por el divorcio, así que queremos saber si deberíamos siquiera perder nuestro tiempo hablando contigo». «Directo al grano, me encanta», respondí. Por primera vez desde que me divorcié hace 2 años, conté toda mi historia, incluso las partes más dolorosas. Hasta entonces, solo los padres de Tracy y mi abogado de divorcios conocían toda la historia. Cuando terminé mi historia, se hizo incómodamente silencioso. Había lágrimas en los ojos de todas. Demonios, incluso tenía lágrimas en mis propios ojos. «Bueno, esa es una forma de aliviar la tensión en la habitación», dijo Carol, tocando mi brazo derecho. «¿A eso de las 4? Lo siento, señoras. Trato de no quedarme en el pasado. Si lo ves desde el otro lado, tengo 2 hijos maravillosos, y mis suegros tampoco están mal, tus parientes». «No me lo puedo creer», suspiró Angélica. «Ahora estás cruzando todas las líneas de mi comprensión. Nadie quiere tanto a sus suegros, especialmente después de un divorcio. ¿Qué puedo decir? Soy especial». Si han terminado de comer, esta ronda de copas corre de mi cuenta. «Es mi turno de escuchar sus historias», dije. Pasamos por 3 rondas más hasta que escuché la historia de todas. Jennifer se divorció porque su cónyuge era un adúltero en serie. Los matrimonios de Angélica y Carol se rompieron debido a diferencias irreconciliables. Y Rose ha estado casada con el mejor esposo del mundo durante 26 años, lo llamó el mejor esposo del mundo varias veces, y cada vez, las otras 3 asintieron con la cabeza en acuerdo. «Este es el hombre que debería conocer», las mujeres me habían dicho que tenían una fiesta de despedida de soltera una vez al mes, así que mi presencia era algo así como un romperreglas para Rose. Pero Rose sugirió que si podía llevar a su esposo a la próxima reunión, yo también podía ir si quería. Las otras 3 estuvieron de acuerdo rápidamente. «¿Puedo llevar una cita?», pregunté con descaro. Un mes después, los 6 nos reunimos en el mismo restaurante. Conocí a Shaun, el esposo de Rose, y salí de la reunión pensando que realmente podría ser el mejor esposo del mundo. Nos llevamos instantáneamente bien,
Los 6 seguimos saliendo mensualmente, y empecé a salir con 3 mujeres solteras como buenos amigos. A veces los 4 salíamos juntos, a veces yo y una de las mujeres íbamos a una cita, a veces hacíamos el amor. Después de aproximadamente un año, Angélica y yo nos volvimos exclusivos. Todavía era buen amigo de Jennifer y Carol, pero todos entendían que exclusividad significaba exactamente eso. Aunque cuando las chicas se juntaban, el intercambio a veces se ponía áspero, incluso para mí. Mis hijos se acostumbraron rápido a Angélica, tomó un poco más de tiempo para que los familiares la entendieran. Me di cuenta de eso y no presioné. Tener una novia estable significaba que sus débiles esperanzas de reconciliarme con Tracy se estaban desvaneciendo rápidamente. Pero creo que ellos veían lo mismo en Angélica que yo, y como nos habíamos vuelto tan buenos amigos, creo que solo era cuestión de tiempo antes de que se sintieran naturales con ella y comenzaran a mostrarle por qué pensaba tan bien de ellos. Después de que Angélica había estado en la casa de sus suegros unas 6 veces, Judy me apartó del resto y dijo que necesitábamos hablar. Tenía una expresión seria como un infarto, así que estaba un poco preocupado de que mi felicidad matrimonial estuviera a punto de explotar. Bobby, tal vez no tenga derecho a decir esto, pero lo diré de todos modos, comenzó. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con esta mujer? ¿No crees que ya es hora de ponerle un anillo en el dedo antes de que alguien más tenga la brillante idea? Hice todo lo posible por igualar la expresión seria en su rostro, pero por dentro estaba sonriendo de oreja a oreja. Cuando tu ex suegra vea eso, bueno, supongo que tenía razón. Tienes razón, mamá. Necesito atar a esa chica. Supongo que asusté un poco, dije. Hazlo rápido, grandote, respondió. Unas 6 semanas después, invitó a Angélica de nuevo a Majanos para su 47 cumpleaños. Le dije que se vistiera para el evento, y me presentó su versión de un pequeño vestido negro. Como Angélica no podía concebir, no tuvo embarazos, y su cuerpo parecía el de una mujer de 35 años. Sus pechos no habían caído y su vientre seguía firme. Sé que también pasaba mucho tiempo en el gimnasio, así que no era solo la falta de hijos. El vestido estaba a unos 5 centímetros por encima de sus rodillas, y tenía un escote pronunciado en el frente para mostrar su hermoso 36C. Mi cabeza daba vueltas toda la noche, y apenas logré no atragantarme con mi saliva durante la cena. Ambos pedimos cheesecake de postre, y nuestro camarero regresó con una bandeja con 2 rebanadas y una botella de champán. No pedimos champán, me susurró Angélica. No lo hicimos. Yo sí, le susurré de vuelta. Es para beber justo después de poner este anillo en tu dedo. Después de hablar con Judy, fui a mi joyero favorito, y él me hizo un anillo de compromiso de diamantes personalizado. Pensé que hizo un excelente trabajo. Aparentemente, también Angélica, que lloró en cuanto lo vio. Estoy seguro de que en medio de esos sollozos hubo un sí. Tuvimos una boda de primavera sencilla. Terry fue mi padrino de bodas, y Rose fue la dama de honor de Angélica. No invité a Tracy, aunque sé que le dolió a Ron y Judy. No consideraba a mi ex esposa una amiga. La única vez que estábamos juntos era cuando tenía que ver con los niños. Éramos cordiales cuando estábamos juntos, pero a diferencia de algunas personas que pueden superar un divorcio y convertirse en amigos, para mí era imposible. No podía superar el falta de respeto, y si no lo haces, es poco probable que perdones. Mis hijos eventualmente perdonaron a Tracy, y eso está bien para mí, ella es su madre. Pero no pregunto por ella, y mis hijos no hablan de ella voluntariamente. Lo mismo con Ron y Judy. Cuando estábamos todos juntos, Angélica parecía llevarse bien con Tracy. No me importa eso porque Angélica es una persona independiente y puede elegir con quien quiere ser amiga. Nuevamente, no hablamos de eso. 2 veces después de la boda, nos reunimos en la boda de Melissa y luego en la de Terry. En ambas ocasiones, fui un padre muy orgulloso y no iba a dejar que nada distrajera a mis hijos de sus grandes días.
Los nietos llegaron un par de años después de la boda, y fue entonces cuando vi un lado de Angélica que nunca pensé que vería. Mientras Tracy y yo estábamos emocionados de ser abuelos, la abuela Ángel estaba simplemente emocionada. Aparentemente, tenía muchas ganas maternales que necesitaban ser satisfechas, por así decirlo, y los nietos ayudaron a llenar ese deseo. Era ridícula. Tracy eventualmente se volvió a casar y luego se divorció de nuevo, y luego se casó por tercera vez y se divorció por tercera vez. Angélica me dijo que pensaba que Tracy estaba buscando otra versión de mí pero no pudo encontrar una. Ella quería que le prometiera que nunca la dejaría, respondí. No necesito prometerte eso. Te hice un voto a ti.